Vamos a ir entrando ya a la mesa con los queridos colegas periodistas que ya se encuentran por acá. Ya estoy viendo Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán. Muy buenos días, jóvenes, bienvenidos. Hola, 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 buenos días, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Pues si les parece, y para ir entrando así con calorcito y con buen humor, pues como vamos a hablar de los candidatos y candidatas de la oposición y de esta comisión especial de la desbandada del Comité Electoral Ciudadano o mini INE, como se le llamó también. Pues bueno, vamos a empezar con un videíto que nos regaló Lili Telles. Lili Telles, ahora que está haciendo el anuncio oficial, pues de que ella se baja de la contienda para la presidencia de la República por este ahora llamado Frente Amplio Opositor. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice Lili Telles y entramos aquí en materia. El pasado lunes, las dirigencias de 3 de los partidos políticos opositores presentaron en conjunto con organizaciones de la sociedad civil el método de elección de su candidato presidencial para el 2024. Como lo dije desde el primer momento, fue un buen paso inicial. Felicito y reconozco la intención de que los ciudadanos participemos más con los partidos y en el mejor ánimo de robustecer al candidato ganador ante los ataques del régimen, puse a consideración de todos 50 preguntas sobre la legalidad, la transparencia y la certeza del proceso. En este lapso, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Nos han dejado tan solo una semana para preparar una elección nacional, algo imposible para una ciudadana sin partido como yo. No otorga el poder de decisión a los ciudadanos, sino a los que movilizan ciudadanos. No genera certidumbre sobre la autenticidad del padrón electoral interno y la forma de recibir y contar los votos. No existen reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por lo que no podremos saber qué intereses están detrás de cada aspirante. El resultado no dependerá de tu voto, sino de factores de decisión que hoy, a una semana del inicio del proceso, todavía se desconocen. A 2 meses de definir al ganador, no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados. Ante estas circunstancias, ya he decidido que no participaré en ese proceso. El fin no justifica los medios. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. No podemos combatir la ilegalidad violando la ley. No podemos oponernos al clientelismo gubernamental echando mano del clientelismo partidista o corporativo. Y no vamos a contener a la nueva oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del viejo régimen. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Seguiré trabajando por México, por supuesto. Seguiré levantando la voz y denunciando a este gobierno corrupto, inepto y mentiroso, porque nuestras familias merecen seguridad, libertad y mejor calidad de vida. Ya Dios decidirá qué camino debo seguir. Deseo la mejor de las suertes y éxito a quienes decidan participar bajo estas condiciones. Hago votos para que mantengan siempre su independencia frente a cualquier interés o presión. Éxito para ustedes, Xóchitl, Santiago, Beatriz, Claudia, Enrique, y para todos los que se sumen a ese proceso. De todo corazón, deseo que sea por el bien de la patria. Patria o muerte, compañeros, venceremos. Mi querido Manuel Hernández Borboya, ¿qué decir al respecto?
Bueno, pues que la inestable Lili Telles, por decirlo menos, pues era una bomba de tiempo, ¿no? O sea, ahí sale raspando a sus camaradas, a su, a, pues a la gente que ha estado impulsando su candidatura presidencial como una opción. Yo desde hace unos días justo lo comenté que yo ya veía señales de que la cúpula panista, pues algunos sectores estaban tratando de hacer a un ladito a Lili Telles porque a ellos mismos no les convenía. O sea, una persona tan inestable que un día dice una cosa, al día siguiente dice todo lo contrario. Un día está con López Obrador, al día siguiente su acérrima enemiga. Un día está con la bancada panista, al otro día los tacha de oligarcas del viejo régimen. Pues no es conveniente para que ocupe un cargo tan importante como la presidencia de la República, incluso para los intereses del mismo PAN. Entonces, me parece que pues algunos dentro de las filas del prianismo deben de estar muy aliviados por esta situación. Otros obviamente estamos decepcionados porque pues sí nos hubiera encantado más argüende de parte de Lili Telles pues en todo este proceso bastante barroco, diría yo, que va a incluir foros de discusión, a incluir encuestas, va a incluir recolección de firmas, va a incluir votos en elección directa. O sea, traen un relajo en el bloque prianista que además, pues ahora, como ha sido costumbre a lo largo de todo este sexenio, pues estrenaron nuevo logo. O sea, los diseñadores gráficos no han faltado en el bloque opositor y ahora pues se pone en frente amplio opositor con esta idea que siempre ha traído Jesús Zambrano y la dirigencia del PRD de tratar de emular el frente amplio de lo que fue en Uruguay, por ejemplo, que siempre lo citaban de ejemplo, pero pues de frente amplio no tiene nada, ¿no? Son las cúpulas de los partidos, cúpulas bastante debilitadas, por cierto. El PRD, por ejemplo, pues que apenas va en el mejor de los casos a salvar el registro, la dirigencia del PRI pues bastante debilitada, el panismo, que es la más fuerte, pues también está no viviendo sus mejores épocas. Entonces, pues te habla de lo errático que está el proceso pues del PRIAN, ¿no? Que mucho tiempo se dijeron que eso del PRIAN no existía, que eran puros cuentos, que eran puros artilugios, y pues cada vez es más evidente pues que este bipartidismo de derecha pues fue el sostén del régimen neoliberal que hoy intenta recuperarse, pero yo creo que pues alguien les debería de avisar a estos personajes pues que el proyecto neoliberal se derrumbó con la pandemia y con el conflicto en Ucrania, ¿no? Acabó de sepultarse en la historia del mundo ese proyecto, pero pues acá en México muchos no se han dado cuenta. Bueno, a lo mejor uno que otro sí, o sea, ahí vemos a Xochitl Gálvez también ahí diciendo que prácticamente va a mantener los programas sociales de López Obrador, que son como pues pues la principal bandera del López Obradorismo, ahí para tratar de mimetizarse un poco con el bando enemigo y tratar ganar algunos adeptos con esa lógica, ¿no? Así como Telles era la candidata de la ultraderecha, Xochitl la están metiendo ahí como pues la más parecida al López Obradorismo, a ver si por ahí podemos obtener algo, ¿no? Entonces, pues siguen buscándole los perfiles que hasta ahorita se han sumado al proceso prianista, pues son los que ya se veían venir, no hay ninguna sorpresa, ninguna novedad, y me parece muy difícil que en estas condiciones vayan a poder competir rumbo al 2024, con todo y que tratan ahora de adelantarse al nombramiento de su candidato presidencial 3 días antes de lo que para el 3 de septiembre, mientras que Morena ya había comentado que lo iban a anunciar a partir del 6 de septiembre. Entonces, pues están bailando al ritmo que les está tocando la 4T, realmente. O sea, la 4T adelantó el proceso con esta iniciativa o este impulso de arrebato de Marcelo Ebrard, y pues ahora el prianismo se vio obligado a adelantar sus tiempos de manera apresurada. Su proceso con tantas cuestiones, pues realmente me parece que va a ser un ejercicio para simular una designación desde las cúpulas partidistas.
donde el PAN, por supuesto, lleva mano. Entonces, pues ninguna sorpresa, ninguna novedad, y creo que pues les va a costar muchísimo trabajo poder siquiera competir en el 2024 en esas condiciones. Ya, gracias, Manuel. Mi querido Alejandro Almazán, también, ¿cuál es tu mirada en este proceso que ya se empieza, les empieza a reventar ya en el partido de oposición? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues mira, yo la verdad es que creo que no hay mucho que decir, es decir, en qué sentido, en que era muy lógico, ¿no? O sea, como muy esperado esto. A mí siempre me ha parecido que los partidos no iban a soltar el poder y menos Claudio X González, ¿no? Entonces, era evidente esta disolución, digamos, de este mini INE, como le han llamado, ¿no? Pero al rato se van a juntar, ¿no? Al rato ya que elijan de nuevo candidato, bueno, pues ahí se van a volver a juntar y van a empezar de nuevo a hacer campaña porque, bueno, pues tienen un enemigo común, ¿no? Que es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y creo que en el video de Lili Telles que acabamos de ver, pues está todo. O sea, es decir, ella agarra como dos puntos básicos neurálgicos, que es el clientelismo y la oligarquía de los partidos, ¿no? O sea, ahí está. O sea, yo creo que eso explica muchísimo todo lo que ha ocurrido. Digo, ya ahorita hablaremos de los candidatos que se quedan, pero bueno, pues por lo menos la candidata de la ultraderecha, pues ha sido de alguna manera vencida, ¿no? Así que bueno, pues ya veremos cómo le va a tocar aquí al Frente Amplio, ¿no? Así que yo eso es todo lo que diría. De verdad, no tengo más comentarios sobre lo del mini INE. Ahorita ya que hablemos de las candidatas o candidatos, bueno, pues ya me explayo un poco más. Ok, gracias, Alejandro. Temoris Greco, ¿cuál es tu mirada ahí? Bueno, con respecto a lo de que ya colapsó el neoliberalismo, pues ojalá pudiera ser así de optimista, pero si no vivimos en el capitalismo neoliberal, entonces quién sabe en qué vivimos. Pero bueno, dice, hay varios ángulos aquí, pero bueno, nada más un comentario sobre lo que dice Lili Telles. Por un lado, evidentemente desde hace unas semanas, desde que intentó más seriamente ser candidata, pues se consiguió uno o dos asesores ahí de medio pelo, que son los que intentaron darle algún contenido a su discurso que de lo que ella llamó derecha moderna, y que, bueno, pues no es más que un empapelado de ideas vagas del extremismo de derechas. Y en este caso, pues por lo menos su asesor o asesores lograron juntarle algunas ideas de lo que ya se estaba discutiendo, de lo que ya se estaba haciendo señalado por los observadores, por los analistas políticos. Pero bueno, finalmente el discurso es bueno, el discurso de Lili es bueno. O sea, por más que la señora sea lo que es un discurso en donde a mí no me parece que queda derrotada, a mí me parece que salva la cara pensando en un mejor momento para su sector político y para el futuro. O sea, no se están mezclando con la porquería que traen ahorita los partidos de Va por México. Entonces ella está viendo hacia el futuro y es alguien de quien tendremos que seguirnos preocupando más adelante. El compendio que hicieron de críticas, pues es bastante completo. Ella misma se pone en problemas cuando dice: no vamos a contener a la oligarquía morenista de la mano de los oligarcas del antiguo régimen, es decir, del PRI, del PAN y del PRD. Pues ¿con quién pensaba que se estaba aliando? O sea, si no era con los oligarcas o sea, ¿quién pensaba que iba a postular? Pero todo lo demás es correcto. O sea, no hay un método. O sea, lo que está ocurriendo son dos cosas, que ante lo que ya señalaron mis compañeros, ¿no? Que Andrés Manuel los obligó a apresurar sus tiempos. Están haciendo, o sea, no se puede, México tardó muchísimos años en construir una institución electoral que aún hoy vive o sobrevive entre cuestionamientos y dudas y acusaciones. Montar y hacer un proceso electoral interno en 2 meses en el que, por el número de candidatos que se están metiendo, tienen que movilizar a más de 2 millones de personas, supuestamente con un cierto nivel de
de certidumbre, pues eso no se hace de un momento a otro, no se improvisa y no se cometen las torpezas que hicieron. En este caso, y hay que explicarlo bien porque no se ha entendido, incluso medios de comunicación favorables a la oposición no entendieron qué pasó con la salida de este consejo o comité electoral ciudadano. Este fue un invento de una organización que se llama el Frente Cívico Nacional, el FRECIN. O sea, hay que ver qué tanta inteligencia hay en alguien que está siendo acusado de ser fifí y se le ocurre ponerle a su nueva organización el FRECIN. Pero bueno, ellos se dieron cuenta, como casi todo el mundo, de que los partidos no iban a querer, o sea, iban a querer simular la ciudadanización de su proceso, y que no iban a permitir una presencia real de estos grupos que dicen representar a la sociedad civil. Entonces, lo que hizo el FRECIN fue inventarse este comité electoral o consejo electoral para presionar, pero no era, y eso es lo que tiene confundido el Reforma, tiene confundido el Universal, tiene confundido un montón. No era el comité electoral de Va por México, ni del Frente Amplio Opositor. Lo que planteó el FRECIN es que ellos, o sea, también de una forma bastante, pues, no sé, torpe, que ellos iban a hacer su propio elecciones primarias del FRECIN solamente, que iban a gastar millones de pesos en eso, con este consejo electoral, para de ahí sacar un aspirante que sigue siendo un precandidato que pudieran colocar junto a los demás precandidatos de Va por México. O sea, iban a gastarse una millonada en sacar a una persona que iba a quedar al mismo nivel que otras personas que no habrían pasado por tal proceso. Cuando el FRECIN finalmente, o sea, lo que ellos dicen, o sea, es el argumento que han estado poniendo, lo que querían hacer con eso era presionar a Va por México para que aceptara un proceso abierto a la ciudadanía. Que esto no ha ocurrido, pero el FRECIN ya dijo, bueno, entonces ya no hacemos nuestra primaria por separado, nos vamos a las elecciones primarias de Va por México. Y es por eso que se disuelve el Consejo Electoral, porque su motivo, su materia desapareció. O sea, ya no iba a haber una primaria del FRECIN, y Va por México anunció la constitución de dos cuerpos, uno electoral y uno de observación, que no era el Consejo Electoral del FRECIN, eran otros nuevos. Posiblemente iban a ver la manera de incorporar a los del Consejo Electoral del FRECIN, pero eso no estaba seguro. En todo caso, 5 de los 11 miembros de este consejo del FRECIN se inconformaron con la maniobra, se inconformaron con que de pronto ya dijo mi mamá que siempre no, y por eso se salen, y además porque es evidente que el acuerdo al que llegó el FRECIN es insuficiente. O sea, el FRECIN aceptó desmontar su propia maniobra de presión a cambio de nada, porque finalmente las estructuras corporativas de los partidos políticos, como ya señalaron Alex y Manuel, siguen en control del proceso. Quien tenga el control de las estructuras es quien tiene la posibilidad de movilizar a suficiente gente como para reunir las 150,000 firmas. Quien no. O sea, quien Alito diga que puede usar la estructura del PRI, quien Marco Cortés diga de la del PAN y quien Zambrano diga de la del PRD, esos son los que van a poder lograr las 150,000 firmas. Entonces, algunos de los del Comité Electoral del FRECIN dijeron no, porque finalmente fue un mal acuerdo, otros solamente porque no les gustó que les dijeran que siempre no, y los otros 6 finalmente aceptaron la disolución porque ya no iba a haber primaria aparte del FRECIN. Entonces, ¿para qué existía este comité? Perdió el motivo. Entonces, lo que hacen, o sea, seguramente es muy probable que esos 6 o algunos de esos 6 que no se separaron o que no aceptaron la disolución en protesta, sino porque ya no había materia, pues algunos de esos serán incorporados en comités que serán anunciados mañana. Pero finalmente todo lo que hay aquí es el caos que hay, o sea, es aunque el FRECIN ha intentado explicar su maniobra,
ni sus propios amigos en la prensa lo entendieron. Si uno lee la prensa de hoy, las portadas de los periódicos afines a Va por México, hoy tampoco entendieron, o sea, están tan consternados como los otros porque se disolvió el comité que no iba a organizar la elección primaria de Va por México. Entonces, bueno, pues yo creo que es otra de esas grandes jugadas de Andrés Manuel López Obrador, en donde aprovecha el caos y la confusión que hay en la oposición para provocarla, para obligarla a seguir cometiendo errores. Como el Fresín provocó esta enorme confusión, ahora la están pagando, porque para muchísimas personas que son simpatizantes, este consejo sí era el que iba a organizar la primaria buena, y los partidos traicionaron a este consejo y ahora todo eso es un caos. Ya, gracias, mi querido Temoris. Alejandro Almazán, colocando estos elementos que me parecen atinados ahí de Temoris, ¿qué estás viendo en la oposición, en el escenario futuro? Tienen poquito tiempo, todo parece indicar que pues el dedazo ya está puesto en Xóchitl Gálvez, que es lo que se ha estado manejando en varios pasillos, que es Xóchitl Gálvez la que va a contender por la presidencia de la República por parte de este frente opositor. Pero pues más allá de ella o además de ella, ¿tienes alguna análisis que quieras comentar con respecto de alguno o alguna de las candidatos? Sí, bueno, mira, fíjate que, bueno, ahorita quería retomar algunas cositas de Manuel, de Temoris, ¿no? Y partir un poco desde aquí. Creo que sí, yo me había equivocado. Yo pensaba que en realidad Andrés Manuel había como dicho, va, hagamos esto, pero sí tiene razón Manuel, y yo ahí me equivoqué. Marcelo es el que sí mete esa presión. Ya lo confirmé preguntando, me dicen que sí, que básicamente Claudia Sheinbaum iba a renunciar hasta noviembre, ¿no? Entonces, Marcelo acelera esto, pero López Obrador, yo creo que ahí adecúa un poco su plan, que me parece muy bueno para aplastar a la oposición. López Obrador ahorita dice, bueno, que salgan ahorita los candidatos presidenciales, que se vayan a recorrer el país. Después del proceso de una vez que elijamos, van a venir lo de los gobernadores, entonces ahí ya se van a sumar todos los candidatos, incluso del gobierno del DF, luego van a venir los senadores, luego van a venir los diputados, luego van a venir los regidores, es decir, ellos están creando toda una ola, ese es un poco su plan, para tener dos objetivos. Uno ya prácticamente lo tienen en la bolsa y me parece que es la presidencia, pero el objetivo principal es lo del Congreso, ¿no? El Congreso, obtener la mayoría para ahora sí poder hacer esas reformas, ¿no? Estructurales, ¿no? Que se necesitan en México. Y yo creo que a partir de ahí, y bien lo dicen aquí mis colegas, o sea, al final la oposición termina bailando al ritmo de López Obrador, ¿no? Y yo creo que prácticamente no tienen mucho que hacer, o sea, es decir, me parece que la plancha que va a venir de Morena, el planchazo que les va a dar a la oposición, los va a terminar derrotando, ¿no? O sea, yo creo que el objetivo de lo del Congreso, de la mayoría del Congreso, sí puede obtenerse con planchando, ¿no? A la oposición. Volteo y veo y digo, bueno, de alguna manera Lili Telles, como también bien lo dice Temoris, creo que se guarda ya para un mejor momento, ¿no? Creo que hoy, en este momento no le van a dar, pero pues ella va a seguir haciendo su nichito, quizá desde el Congreso, quizá desde alguna otra posición, seguramente algo van a obtener, porque yo creo que si algo va a hacer que este pequeño INE regrese, digamos, a legitimar a la oposición, van a ser todos los cargos o puestos que ellos también puedan negociar, ¿no? Por supuesto, o sea, eso es muy, muy lógico. Por eso les decía hace rato que yo creo que van a regresar tarde o temprano, van a ser otra vez compas, porque van a hacer esas negociaciones. Y ahora creo que sí, o sea, que sueltan a Xóchitl, ¿no? Sueltan a Xóchitl porque, bueno, evidentemente las encuestas también del otro lado de Morena, pues dicen que Claudia Sheinbaum, ¿no? Sigue siendo la puntera y pareciera que cada vez le saca más puntos a Marcelo, aunque Marcelo dice que no y ahí luego se pelea con las encuestadoras, ¿no? Pero yo sí creo que Claudia Sheinbaum evidentemente
va para arriba y no creo que ella termine derrotada en la encuesta de Morena. Y obviamente pues están volteando a ver la oposición, bueno, a con quién competimos, porque bueno, yo creo que si ponen a un hombre a competir con Claudia Sheinbaum, yo creo que en automático ese hombre va a perder, ¿no? O sea, y es como les pasó un poco también aunque en el Estado de México, cuando pusieron bueno, en la elección aquella que pusieron a Del Mazo, ¿no? Pero en esta elección que ponen a competir mujer con mujer, bueno, tuvieron un poquito más de competencia, pero yo creo que ahora, si se van por Santiago Krill, seguramente puede perder. Además, Santiago Krill, yo espero, dentro de 2 semanas o semana y media, López Obrador va a anunciar todo lo que encontró en el ISSSTE, ¿no? Y seguramente el nombre de Santiago Krill va a aparecer por ahí, ¿no? Va a aparecer en farmacéuticas, va a aparecer otra vez en factureras, ¿no? Y todo eso creo que no le va a abonar a Santiago Krill. Yo veo, o sea, sí, que experimentan con Xóchitl Gálvez, ¿no? Le dicen, a ver, Xóchitl, vete. Xóchitl, digo, yo me acuerdo cuando cubrí su campaña, ella iba a ser quería ser gobernadora de Hidalgo. Yo me acuerdo que fui a cubrir su campaña y en aquel entonces hizo una campaña heroica a Xóchitl, ¿no? Claro, era otra Xóchitl, no es la Xóchitl de ahora, creo que... ¿Qué cambió? Pues mira, todas las personas cambiamos, ¿no? O sea, día a día, o sea, tú no eres el mismo de hace 10 años, yo tampoco soy el mismo de hace 2 años, de 3, ¿no? Y Xóchitl yo creo que lo que cambió es que perdió el pueblo, ¿no? Perdió el pueblo, me parece que es de esas típicas personas de la oposición desclasadas, ¿no? Y que aunque hoy se diga siendo que vendió gelatinas de niña y su pueblo, y yo conocí su casa, y la verdad es que la historia que te cuentan sus vecinos de Xóchitl es una historia muy romántica, ¿no? Muy, muy, muy así de, claro, ¿no? De la cultura del esfuerzo, pero yo creo que Xóchitl Gálvez perdió la brújula al quedarse en la oposición. Digo, claro, hubo acercamientos, ¿no? Y han sido públicos, ¿no? En donde López Obrador sí la quiso invitar, era como muy compita de Claudia Sheinbaum. O sea, yo de hecho en algún momento veía a Xóchitl muy de izquierda, ¿no? Más que de derecha, lo veía muy de izquierda. Todavía me acuerdo cuando Xóchitl grabó esa comida, ¿no? Donde nosotros pudimos ver ahí a todos los periodistas con los panistas y los priistas, ¿no? Comiendo, y que le tuvieron que decir a Xóchitl que bajara la transmisión, ¿no? Casi, porque pues... Ya le prohibieron los celulares a Xochitl. Exacto, sí, ¿no? Porque nos estás balconeando, ¿no? O sea, esa Xóchitl espontánea, esa Xóchitl que cometía a lo mejor de alguna manera algunas, no sé, imprudencias, esa Xóchitl era la natural. Hoy de pronto volteo y es una Xóchitl que se viste de dinosaurio, ¿no? De tiranosaurio Rex, o que va a Texas, ¿no? A tratar de demostrarnos que hay una corrupción en una casa, ¿no? Incluso sacó una maqueta, ¿no? En el Senado, etc. O sea, no, esa Xóchitl yo creo que está a años luz de la Xóchitl que yo conocí hace que fueron como unos 15 años, ¿no? Cuando ella quiso ser candidata. Incluso yo creo que está también muy lejos de la Xóchitl que fue parte del gabinete de Vicente Fox, ¿no? Xóchitl, yo me acuerdo en ese gabinete era la rijosa, ¿no? Era la que decía que de alguna manera ayudar a los indígenas, que tampoco era su intención, ¿no? Porque, bueno, los acuerdos de San Andrés le pasaron de noche, al igual que están pasando de noche en este sexenio, ¿no? Pero bueno, yo veo que al menos con Xóchitl Gálvez hay algo que sus simpatizantes, que los simpatizantes de la oposición están viendo. Yo solo veo a una mujer que se ha degradado políticamente, pero yo creo que si volteamos a ver a Beatriz Paredes, a Claudia Ruiz Massieu, a Enrique de la Madrid, no, pues claro que Xóchitl Gálvez luce, ¿no? O sea, brilla ante esta oligarquía política. Entonces, bueno, les puede funcionar. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Yo creo que se va a ir también ahí un poco desarrollando en estas semanas. Para ellos es muy rápido, o sea, lo tienen que hacer ya. Y puede ser que, mira, la verdad es que a mí me parece que hubiesen escogido a Xóchitl más como candidata del gobierno de la ciudad, ¿no? Me parece que a lo mejor ahí podría tener un poco más oportunidad, que también va a perder, pero bueno, al menos no quedaría tan en ridículo que en vez de la presidencia. Yo creo que la oposición sigue sin brújula, sigue sin ese rumbo, no va a encontrar a ese gran candidato porque no lo tiene.
¿no? O sea, durante todos estos años nos han demostrado que solamente son unos compillas, una pandilla de corruptos y que no traen en realidad ahí esa ideología. Así que bueno, pues eso es lo que yo veo. Órale, pues ahí, mi querido, ¿quién sigue? ¿Se me fue? ¿Temoris? Manuel, Manuel. Manuel, ¿cuál es ahí tu visión con respecto de Xóchitl? Yo tengo otra impresión con respecto de que sea Xóchitl la candidata, y que es que la oposición saben que tienen la elección prácticamente perdida. Y pues se necesita un personaje que no importa los costos políticos que tenga, es sacrificable. Y que me parece que ese candidato, o en este caso candidata, pues es llevarla al matadero. Políticamente hablando, va a estar ahí haciendo pues algunos desfiguros y no quiero imaginar si hay debate y le hacen preguntas, va a ser un horror, va a ser tan dramático como ver a Enrique Peña Nieto en la FIL, ¿no? Que es una mujer que a la hora de hacerle preguntas, pues sí, no es tan brillante a la hora de responder. ¿Cuál es tu mirada ahí en ese punto de él o la candidata o candidato de la oposición? Yo no la descartaría todavía del todo. Yo creo que podría ser una opción en algún momento para el bloque opositor, que pues ya sería como reconocer que perdieron la batalla ideológica contra la 4T y que pues van a tener que mimetizarse, ¿no? Un poco, que precisamente es lo que comentaba, con un perfil pues más hacia la izquierda dentro de la derecha, pero me parece que no va a ser la opción. Yo veo ya encaminado para Santiago Krill el asunto. Creo que es el perfil más fuerte del PAN. Algunos otros que tenía el panismo por ahí, como Margarita Zavala, Ricardo Anaya y demás, pues no han ni levantado la mano. Entonces yo veo que se le está haciendo el caminito a Santiago Krill, que además pues es más como ellos, ¿no? Pertenece más a esta élite oligárquica, conoce mejor sus usos y costumbres, sus modos, a diferencia de Xochitl, ¿no? Que de repente pues ahí está grabando con el celular donde no debe de grabar, este tipo de cosas. Entonces yo veo que va más por ahí. Va a haber otros personajes, pero que también van a... cualquiera de los mencionados pues va a salir raspado con algunos temas como este que comentaba Alejandro del Iste, ¿no? Que no nada más va a ser Krill, si no hay ahí otros personajes como Claudia Ruiz Massieu y otros que podrían salir raspados con este tipo de situaciones. Entonces, a Beatriz Paredes, que es otra de las que levantó la mano, pues yo no veo que entusiasme absolutamente a nadie. Yo veo que se le va a despejar la cancha a Santiago Krill con todo lo que eso implica, ¿no? Porque no es que vaya a ser un candidato muy fuerte, muy robusto. Realmente los logros de Krill, pues cuando estuvo en la Secretaría de Gobernación, pues fue entregar casinos. O sea, hay mucha cola de dónde sacar. Lo que en algún momento algunos pensamos es que el bloque opositor nos iba a sorprender con algún candidato que se iban a sacar de la manga, emanado de la sociedad civil en este proceso de simulación al que se han prestado académicos como Sergio Aguayo, que sigue diciendo que es de izquierda, pero pues ahí está colaborando con el PRIAN. Yo no sé cómo se pueda justificar esa situación. Entre otros, ¿no? Todos los varios consejeros electorales, entre ellos Leonardo Valdés, también estaban en este proceso de simulación de ciudadanizar o quererle lavar la cara al prianismo, y pues se acabaron topando con la realidad, ¿no? Que las cúpulas partidistas, por más que se vendan de que son cercanas a la ciudadanía y demás, lo que le sucedió al PRIAN en general, pues es que durante toda la fase neoliberal
se acostumbraron a ganar elecciones con el dinero que se robaban de los estados y a final de cuentas pues el que tenía más dinero era el que ganaba y se les olvidó y perdieron como el tacto, el feeling de cómo movilizar a la población. Incluso la misma Xóchitl Gálvez a mí me sorprendió y me dio hasta risa que estaba pidiendo que dentro del proceso pues nada más se pidiera la firma recolectar firmas a través de internet, ¿no? Porque pues en un proceso físico pues le iba a costar mucho trabajo, iba a ser muy difícil, ¿no? Y esa es como la más populachera de los perfiles que están sacando entre la derecha, que está completamente desarraigada de la calle. Entonces, una cosa es el pataleo, el berrinche mediático en redes, en Twitter, pero pues ya nada más falta que la oposición también diga que ya la elección del 2024 va a ser por likes en redes sociales y no por voto directo, ¿no? Porque ya están han perdido completamente su capacidad de movilización. Lo que habían intentado construir con esto del INE no se toca y demás, pues ya se les cayó, porque pues ahora resulta que el INE sí se toca, ahí está la siempre inestable Lili Telles diciendo que el INE la está persiguiendo políticamente. Entonces, pues todos los que decían que el INE no se tocaba, ahora se están quejando del INE porque hubo un cambio en la dirección y cosas de este tipo, ¿no? Entonces, pues veo completamente desarticulada a la oposición. Yo creo que por ahí se pueden mover algunas cosas con algunos sectores del prianismo que no estén a gusto con este proceso, con sus mismas cúpulas, pero yo veo muy quietas a las militancias, es decir, tú ves lo pasguato que está la militancia priista con un líder tan desastroso como Alito Moreno, un líder tan gris como ha sido Marco Cortés en el PAN, y pues llama la atención que no haya habido como pues dentro de la militancia algún intento de cambiar a sus dirigentes, a pesar de que siguen con una alianza que ha fracasado en todas las elecciones a las que se ha presentado, y pues siguen en este intento, ¿no? Entonces me parece pues muy absurdo y creo que no hay muchas propuestas hacia, pues hacia el 2024, se les están acabando las opciones, la imaginación. Por ahí Movimiento Ciudadano puede mover algo del escenario político de la derecha, que además, pues para como pinta la cosa, pues van a ir divididos, ¿no? En la derecha. Entonces, pues, ¿qué opciones tienen al 2024 con un déficit de 22 gubernaturas menos? Pues yo lo veo prácticamente imposible. Y pues ahí está el Estado de México como la más clara evidencia de esto. Pues bueno, miren, si les parece, y aunque no esté en el script, me gustaría hacerles 3 planteamientos, uno a cada uno, que no nos lleve más de unos 4 minutos en su respuesta, con temas distintos a cada uno. En principio, mi querido Temoris, sería con respecto de pues que el grupo interdisciplinario de expertos independientes pues finalmente se está retirando, se retira del trabajo que han estado haciendo para el caso Ayotzinapa, y es otra vez también un preludio de la administración, ahora de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy le preguntaron y dijo que próximamente iban a hablar un poco más sobre eso, después ya se fue por otros lados. Pero tus primeras palabras con respecto de esta pues ya decisión definitiva del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Bueno, ya estaba anunciada, la habían anunciado para Sí. este mes de junio, o sea, desde su informe anterior lo habían anunciado para junio y lo postergaron un mes. Hay que recordar que el grupo, el GIEI, ya es la mitad de lo que era el GIEI. Sí, sí. O sea, dos de sus integrantes, Alejandro Cox y Claudia Paz y Paz, se retiraron hace unos meses cuando la destrucción de la Unidad Especial de Investigación y Litigación de Caso Ayotzinapa y la forzada salida, renuncia del fiscal especial que tuvo que irse al extranjero para evitar represalias en su contra, no fue protegido por el gobierno mexicano ni como forma de agradecerle su trabajo. Cuando se cancelaron las órdenes de aprehensión, cuando se apresuró, cuando el fiscal Alejandro Gertz apresuró la judicialización de las acusaciones contra Murillo Karam,
el GIEI tuvo una discusión interna muy fuerte, porque básicamente asumió que el compromiso del presidente López Obrador no se estaba cumpliendo, que el ejército lo estaba impidiendo, que además no se estaba yendo contra otros personajes, no solamente militares, sino también civiles, que están por encima de los actualmente imputados. Y una mitad se fue. La otra mitad creyó que todavía, que es Ángela Buitrago y Carlos Beristain, creyeron que todavía se podía hacer un último esfuerzo para tratar de volver a encarrilar la investigación judicial del caso. Y esto no ha ocurrido y finalmente se están yendo. De 16 órdenes, de 21 órdenes de aprehensión canceladas, se reactivaron 8. Y esos, perdón, se reactivaron 16, hay 8 militares de bajo rango actualmente presos de este grupo. Otros 8, incluidos el entonces coronel comandante del batallón 41, están en fuga, pero el daño está hecho. Estas órdenes se reactivaron 9 meses después de haber sido abrupta e injusta e inexplicadamente, nunca se motivó la cancelación de esas órdenes de aprehensión. Y también la fiscalía ya es un desastre, porque no solamente se fue el fiscal especial, sino que, de acuerdo con los datos del propio GIEI, el 95% del equipo de la unidad especial del caso de Ayotzinapa fue reemplazado, con gente que no conocía el caso y que además que no tienen la confianza de las madres y los padres del caso. Ellos, cuando se nombró al fiscal sustituto, Rosendo Gómez Piedra, se nombró sin consultar a las madres y los padres. Es un señor que ha hecho su carrera en puestos burocráticos, o sea, no ha hecho ni litigación ni investigación, que son los propósitos principales de esta unidad especial, y además es un hombre totalmente ajeno a un caso complejísimo, con un archivo inmenso. Entonces llega junto con todo ese equipo totalmente ajeno al caso y trata de ir pues por donde le dejen los militares, que no han entregado los informes, las investigaciones, los archivos que ya han sido detectados, que se hicieron y que están en su poder, y que ellos han ocultado a la investigación. Entonces es es las esperanzas de que el caso se reconduzca y llegue a un resultado satisfactorio en ese sexenio son ya muy pocas. Me parece que en el Comité de Madres y Padres ya no las hay, y el tema es que el sucesor o sucesora va a heredar pues este asunto tan grave, tan doloroso, que además se está prolongando. En septiembre cumplimos 9 años. Unos días antes de que llegue el sucesor o sucesora al poder, habrá cumplido 10 años el caso de Ayotzinapa. Sí, tremendo, Temoris. Pues muchas gracias. Mi querido Alejandro Almazán, pues estábamos precisamente hablando esto que has estado trabajando durante tantos y tantos años, los narcocorridos, y los vemos que cada vez se van increciendo, y ahora, por ejemplo, con esto último que sucedió en el estado de Chiapas, con este secuestro de 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Chiapas, el cártel Jalisco Nueva Generación, que le manda un ultimátum al gobierno de Rutilio Escandón y al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay una suerte de narcocorridos que, lejos de extinguirse, pues más bien van increciendo. ¿Cuál es tu mirada ahí frente a esta realidad que tenemos, mi querido Alejandro? Ya. Mira, yo no estoy en contra del narcocorrido. Siempre me ha parecido que es arte popular, ¿no? O sea, es la música popular, es la versión popular de la versión oficial, ¿no? Entonces, desde ahí hay que partir, porque también, bueno, la historia del corrido, uno cree que el narcocorrido empezó, no sé, a lo mejor hace 5 años, pero el narcocorrido como tal empieza en 1929, ¿no? Es el primer narcocorrido que estaba al menos registrado. Yo, bueno, todo esto lo he estudiado, o lo he aprendido, más bien no he estudiado, lo he aprendido
de grandes académicos que estudian el fenómeno del narcocorrido. Yo creo que el más pro de aquí de México se llama Juan Carlos Ramírez Pimienta. Él está en la Universidad de San Diego, ¿no? Y él ha investigado, o él se ha dedicado al estudio del narcocorrido prácticamente desde los años 90, ¿no? Y yo creo que ahorita hablaremos de Peso Pluma, pero creo que la historia, o sea, lo que hay que entender del narcocorrido es todo su proceso que ha tenido, digamos, desde su nacimiento. El corrido como tal, bueno, nos tendríamos que ir hasta España y los romances y todo, pero cuando llega aquí a México, los primeros narcocorridos que se sabe tienen que ver con el tráfico de textiles, luego vienen los corridos de la revolución, luego viene el corrido del tráfico de alcohol, y los traficantes de alcohol son los mismos que empiezan a traficar heroína, cocaína y marihuana, ¿no? Hay un corrido que ha trascendido, si bien en 1929 se escribe La Piedrera, y es el primer narcocorrido, en realidad La Piedrera casi nadie se la sabe, pero hay otro corrido que se llama Carga Blanca, ¿no? Que es la que trasciende, ¿no? Y que hasta ahora, si uno lo pide en la frontera México-Texas, la gente, hay músicos que siguen cantando Carga Blanca, ¿no? Bueno, a partir de ahí, el narcocorrido, bueno, va creciendo en los años 50, sobre todo en los años 50 y principios de los 60, bueno, no, 50 y 60 el narcocorrido es cooptado por el gobierno, por los gobiernos priistas. El padre del narcocorrido, que se llama Paulino Vargas, ¿no? Paulino Vargas es el que escribió La Banda del Carro Rojo, Lamberto Quintero y todos los éxitos que la gente le gustan, ¿no? De los corridos. Bueno, el caso es que, bueno, creo que, digo, no les voy a explicar tanta la historia, pero lo que sí quiero decirles es que como el narcocorrido ha ido evolucionando, ¿no? Y ha ido presentando grandes personajes, ¿no? Es decir, está el padre del narcocorrido moderno, que es Paulino Vargas, están los verdaderos padrinos del narcocorrido, que son los Tigres del Norte, aunque ellos no quieren esa medalla, no les gusta tener esa medalla y por eso siempre andan saltando en lo romántico y luego también en las cuestiones de los migrantes, ¿no? Hicieron muchos corridos de los migrantes, de hecho los Tigres del Norte, si hacen un concierto, ellos podrían tocar 5 horas sin tocar un solo corrido, ¿no? Está después Chalito Sánchez, Jenny Rivera, el Commander y Peso Pluma, ¿no? Y que hoy, por ejemplo, creo que Peso Pluma es el que llama la atención. A mí me parece que uno, musicalmente es genial, musicalmente, no la letra esa es otra cosa y es lo que ahorita hablemos, pero musicalmente es fantástico, ¿no? Meter la tuba, meter el bajo quinto, el acordeón en fa, o sea, son cosas que por lo menos musicalmente, ¿no? Al oído parece bien. El problema es la letra y yo creo que aquí viene algo interesante. Creo que Peso Pluma, al igual que los Chapitos, son gente que están sometidas en ese neoliberalismo. O sea, los Chapitos, a diferencia de su papá, ¿no? Su papá está bien, quería que los Canelos de Durango le tocaran sus corridos ahí en su fiestita, ¿no? No, los Chapitos quieren ser famosos y pues hay que ocupar el neoliberalismo para ello. Yo sí creo que muchos de los clics que tiene Peso Pluma y que ha desbancado a Bad Bunny, etc., yo sí creo que muchos de esos vienen evidentemente del narco, o sea, de una manera orgánica, pero vienen del narco, ¿no? Porque finalmente quienes son los principales consumidores de narcocorridos, pues también son los sicarios y son los narcotraficantes y luego ya, digamos, el pueblo en general, ¿no? Y yo creo que ahí es donde... Perdón, ¿a qué te refieres cuando dice que este éxito que ha desbancado a Bad Bunny y a quién sabe quién más? Sí, bueno, Peso Pluma ha tenido algunos éxitos, bueno, tiene como 7, 8 éxitos en la lista, digamos, de éxitos mundiales, ¿no? O en la lista de Spotify. Y Bad Bunny, pues era el tipo así que estaba con millones y millones de vistas, y ahora resulta que Peso Pluma es el que tiene todos esos millones de vistas, ¿no? ¿Y eso Tanto es que, bueno, gracias Bad Bunny... Yo creo que es básicamente, digo, uno por una cuestión musical, pero la otra también creo que su crecimiento orgánico, entre comillas, ha sido, o sea, y es orgánico pues porque el narcotráfico creo que también le ha metido mucho, ¿no? O sea, tiene canciones sobre la chapiza, ¿no? Tiene canciones sobre los hijos del Chapo Guzmán, entonces, bueno, pues evidentemente sí haces esas odas a la violencia, ¿no? Por eso te digo que, pues, sobre todo las canciones de Peso Pluma,
y las últimas del Commander diría, no, a ver, espérense, ¿no? Las letras. Pero Oye, de ahí oye, en fuera, Alex, o sea, Alex, sí, dime, también, o dime. sea, nada más sobre eso que acabas de decir. O sea, ¿este éxito mundial es realmente mundial? ¿O es que hay tanta gente en México y tanta gente en Estados Unidos que escucha música mexicana y en otros lados que generan un Claro, peso, pero siempre en esta región? Si voy a Turquía, ¿lo van a claro. escuchar también un montón? Mira, Oigan, no nada sé, más, perdón no Alejandro, sé nada si en más, Turquía, sí. Alejandro, nada más tantito, les aviso, como teníamos una entrevista a las 11, pero se canceló, tenemos 15 minutitos para que sepan ahí, para poder, que se puedan Ah, explayar un poquito más. Vale. ok, ok, ok. No, perdón, Temoris, me decías. Sí, o sea, es realmente Ah, mundial, o sea, está, cierto. o el peso regional es tan grande que Ujú. desequilibra los números mundial. Si voy a Mira, Turquía, podría ¿lo van ser a estar eso, ¿no? escuchando? Sí, sí podría, o sea, digo, creo que, o sea, me resuena lo que dices. Además, mira, la comunidad méxico-americana, ¿no? O sea, es vasta, ¿no? Y el hecho de que tenga 5 millones, ¿no? De clics o de seguidores, pues bueno, evidentemente la puedes sacar de la comunidad méxico-americana, ¿no? O sea, no creo, o sea, sí, no creo que en España, no creo que en efecto que en Japón, que en Corea o que los rusos estén tocando a Peso Pluma, ¿no? Pero pues es evidente que si pones, o sea, si Spotify te va metiendo a los artistas del momento y yo estoy en Chile y de pronto, digo, porque me ha pasado, estoy en Santiago y veo que me ponen a Peso Pluma como una sugerencia, yo digo, bueno, es que algo se está generando dentro del mercado, o sea, es decir, yo creo que estalla dentro del mercado mexicano y México estadounidense y de ahí, ¡fum!, se empieza como a esparcer. O sea, o sea, es como nos pasa de pronto con esas músicas que vienen del Medio Oriente, que nosotros mejor no las hubiéramos escuchado si no tuvieran ese éxito, ¿no? De pronto como muy local. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Peso Pluma. Digo, yo todavía no he visto en conciertos, o sea, en Europa que de pronto digan, ah, pues viva Peso Pluma. Sí he visto en conciertos de cantantes estadounidenses, ¿no? Que sí están de una u otra manera diciendo, oye, no, pues Peso Pluma. Tanto que Bad Bunny, o sea, ya se metió a la onda corridera, no, él no hace, no cantando corridos, sino cantando de estas canciones románticas que hacen los grupos corridistas, ¿no? Y ya anda ahí también Bad Bunny, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el hecho de que sí le hayan metido, yo creo que dinero, pauta, ¿no? Orgánicamente lo digo entre comillas, porque sí es orgánico cuando, o sea, a pesar de que le metas lana, pero se te difunde, ¿no? O sea, tampoco puedes decirle a la gente que necesariamente escuche esa canción, pero se crea todo un fenómeno, ¿no? Con Peso Pluma. Yo creo que Peso Pluma digo, hace bien en decir, bueno, sí, mi canción no es para niños, etc., ¿no? Claro, él no puede evitar que los niños la escuchen, pero algo que tiene también es esta parte del narcocorrido y que viene desde el movimiento alterado. El movimiento alterado ocurre en 2006 cuando Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico porque viene con un fraude electoral. Entonces, y necesita legitimarse, lo que hace Calderón, bueno, ustedes lo saben, la guerra contra el narco, y automáticamente la música, el narcocorrido, se vuelve también violento, ¿no? Y es cuando surgen los buitres de Culiacán, surge el Commander, etc. Lo que ocurre en ese momento, antes en un corrido se contaba una historia, ahora se cuenta un instante, o se cuenta, o se hace propaganda ya literalmente hacia un cártel, ¿no? Con el Commander es un instante, el Commander cantó la de El Taquicardio, ¿no? Es una gran canción, ¿no? Pero que solamente habla de un instante de un tipo que se mete cocaína y tan tan. O sea, no está contando una canción. Y también esa evolución que ha tenido el narcocorrido me parece que hoy, o sea, hoy se refleja en que, bueno, antes era una historia, luego era un momento, ahora es la propaganda realmente del cártel, ¿no? Es decir, vénganse porque somos la chapiza, vénganse, o sea, estamos nosotros mejor, traigo mujeres, traigo armas, ¿no? Traigo mis bucanas. Eso digo, ahí le doy la razón a López Obrador cuando dice, bueno, pues hay que ver las letras. Y claro, o sea, las letras, por supuesto que importan mucho, pero una cosa sí que quiero dejar claro, siento que al final el narcocorrido, como dice otro de los grandes estudiosos del narcocorrido y que fue el que le puso el nombre narcocorrido, porque todo le dice corrido o música regional mexicana, no, se llama narcocorrido. Desgraciadamente fue un gringo, un tejano que se llama Elijah Walt,
¿no? Pero él es un académico y él explica, ¿no? ¿Por qué y por qué darle este prefijo del narcocorrido? De hecho, yo me acuerdo que cuando yo escribía novelas del narco, mi esposa, bueno, ahora mi esposa me decía, bueno, es que tú escribes narcoliteratura, y yo me enojaba, yo decía, no, yo no escribo narcoliteratura. Claro, hoy sí digo, claro, güey, escribo narcoliteratura, claro, o sea, no me daba cuenta, ¿no? O sea, después de leer varios estudios académicos, digo, claro, yo hago narcoliteratura y qué chingón que hago narcoliteratura, ¿no? O sea, estoy orgulloso de hacer narcoliteratura, así como supongo que todos los músicos están orgullosos también de sus narcocorridos. Ahora, lo que dice Elijah Walt es también clave, ¿no? Creo que los músicos al final solo son músicos, ¿no? Solo están cantando, ¿no? No son parte de los narcotráficos, no son narcotraficantes, etc. Es muy delgada la línea, sí, en efecto, entre los músicos y los narcos, ¿no? Es muy difícil. Ahí vemos cómo terminan muchos cantantes muertos o cómo terminan siendo parte, ¿no? Del mundo del narcotráfico, ¿no? O sea, sí, pues es un mundo ahí medio intoxicante, ¿no? Pero al final yo sí creo que el corrido no debería de prohibirse, ¿no? Ojalá que las letras vayan un poco mejorando, pero como está la evolución, como está el neoliberalismo, pues yo creo que van a seguir siendo, y con esto termino, seguirán siendo una cuestión de propaganda hacia los cárteles, desgraciadamente, ¿no? Ya, gracias, pues todo un tema de los narcocorridos que despierta además pues ángulos distintos, muchos en contra de lo que estás diciendo, otros a favor. Se puede esperar eso, pero otro tema que ha generado también pues muchísimo ruido, particularmente mediático a nivel mundial, pues es esta rebelión, estos mercenarios, como se les terminó calificando a este grupo de militares en Rusia, mi querido Manuel Hernández Borboya, grupo Wagner, los mercenarios de Wagner, que finalmente todo indica hasta las últimas notas del día de ayer que serán desarmados, y que a cambio de eso pues no serán enjuiciados, cosa que habrá que ver qué tan cierto va a ser, pensando en que ahí está Putin gobernando, pero y una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas pues no es un asunto menor, y mucho menos si está encabezada por algún empresario, pero hubo una desinformación brutal, y ahí vimos a Manuel Hernández Borboya pues tratando de traducir o más bien corregir o ampliar la información para que no se quede de un solo lado. ¿Cuál es el balance que estás haciendo de lo que sucedió y la visión que tú tienes de lo que sucedió y está sucediendo en Rusia con este grupo de mercenarios? Pues yo cuando me enteré del tema, pues estaba muy fuerte el asunto de que había un golpe de estado en marcha, ¿no? Yo fui muy cauto y creo que hice bien en decir que para mí no había todavía señales en un inicio de que fuera un golpe de estado, porque a mí me parecía que era más un motín del el grupo de mercenarios Wagner, liderados por Prigozhin, para tratar de presionar a Putin a que hubiera cambios en el Ministerio de Defensa, porque tiene un pleito con el actual ministro de Defensa, Shoigu, precisamente porque han visto, mi lectura es que desde Moscú han visto que ha ido creciendo el grupo Wagner, vieron también algunas muestras de rebelión por parte de Prigozhin, el líder de este grupo mercenario. Desde hace meses estaba quejando de falta de municiones en el frente de la ciudad de Bakhmut. Entonces empezaron a haber tensiones entre la élite militar de Rusia y este líder del grupo mercenario Wagner, que iba creciendo en influencia, ya también tenía mucha presencia en redes y demás. Y me parece que en un acto pues de arrogancia o de ambición, ya que no le midió bien, pues intentó presionar a Putin a que hubiera cambios en esta cúpula militar, ¿no? El problema es cuando Putin sale y pues lo tacha de traidor. Entonces ahí es cuando se encienden las alarmas. Prigozhin dice que
que a él le vale gorro lo que diga el presidente o lo que diga el Ministerio de Defensa, porque hasta entonces Prigozhin había sido muy cuidadoso de no criticar directamente a Putin, pero después de eso cambió el escenario, dijo que iba a avanzar hasta Moscú en su marcha por la justicia, en contra de la corrupción, un discurso ya político, con tintes políticos, que sí encendió en ese momento las señales de un posible golpe de Estado, como lo reconoció el expresidente de Rusia, Dmitry Medvedev, ahí en algunos comentarios, y ya estaban listos los catorrazos. Yo ahí pensé que ya no iba a haber posibilidad de negociación. De hecho, ya se estaba pues instalando artillería a las afueras de Moscú. Hubo algunos pues choques entre el ejército ruso y este grupo Wagner. Incluso hubo algunos pilotos muertos que ya fueron reconocidos por el mismo Putin, hasta donde yo me quedé. Y a partir de ese entonces, la intervención de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, pues fue clave porque pues él fue el que por iniciativa propia, según han comentado, tomó el teléfono y le habló a Prigozhin para tratar de desactivar ese asunto. Yo creo que un asunto que fue clave en que no creciera más el tema fue que cuando hay este llamado de Prigozhin de que va a avanzar hacia Moscú, no hay mucho respaldo por parte, yo no, al menos no vi a líderes políticos, a líderes militares, que de alguna manera dividieran filas. Casi todos respaldaron a Putin. Tampoco vi sublevaciones en distintas regiones de Rusia o marchas, protestas que apoyaran al grupo Wagner. Y creo que eso fue clave en que Prigozhin pues decidiera retirarse, ¿no? El asunto es que al día siguiente todavía, de hecho, Prigozhin después reconoció ahí en algunos audios que su intención no era deponer el gobierno de Putin, sino simplemente protestar contra la élite militar. Lo que uno no le queda muy claro, pues es que si un tipo que está ahí en el frente de batalla, pues no está midiendo las consecuencias de sus actos, pues resulta muy raro, ¿no? Hay sospechas de que pueda haber algunos vínculos entre las élites de Ucrania, de la OTAN, con Prigozhin. De hecho, el Washington Post publicó algunos cables filtrados del Pentágono en esto que se llamó los Discord Leaks, que hay sospechas de que también pudiera ser una operación de falsa bandera de inteligencia, pero que lo que dice el Washington Post, o decía a mediados de mayo, es que había habido un acercamiento entre Prigozhin y el gobierno de Ucrania para que Prigozhin revelara algunas posiciones del gobierno o de los militares rusos en el frente de batalla, y esto pudo ser uno de los detonantes. Todavía no está confirmada esa situación, pero eso pudo ser uno de los detonantes para que el gobierno ruso decidiera meterle más controles al grupo Wagner. Entonces, me parece que Putin, con un poco de azar, desde luego, por la intervención de Lukashenko, que no estaba prevista, logró sortear bien la situación, le dio una salida al grupo Wagner para que se exiliara en Bielorrusia. Tampoco lo vas a mandar a que venda información con el enemigo, lo tienes que tener cerquita, pero no tan cerquita, en este caso. Y creo que, pues si bien es cierto que se evidenció algunas vulnerabilidades del régimen de Putin y de Moscú, creo que la manera pues acertada en que operó Putin, dándole esta salida al grupo Wagner, sin que se dividieran filas en la élite política militar y también entre la sociedad, a final de cuentas pueden jugar a su favor en algún momento, y que falta ver pues cómo se va a dirimir este caso. Yo creo que van a dejar que van a desarticular a Wagner. Ya dio 3 opciones Putin. Una pues es que se inscriban al ejército, firmen un contrato los mercenarios del grupo Wagner con el ejército. La otra es que se vuelvan a sus casas, o la otra que se exilien en Bielorrusia. Son las 3 opciones que hay. Entonces yo creo que en el caso de Prigozhin pues lo van a tener ahí bien vigilado, por supuesto, para que no vaya a vender información clave o cosas de estas a pactar con el adversario, pero que de alguna manera pues lo van a dejar que se vaya debilitando, irlo acotando y irlo desarticulando.
y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente en los liderazgos de la Unión Europea y de la OTAN han aprovechado este asunto para decir que nunca habían visto tanta debilidad entre el gobierno de Putin, pero pues yo lo pondría precisamente entre comillas, porque yo no sé, al final de cuentas se mostró cierta unidad, ¿no? Ahí el líder de Chechenia, que ahorita se me fue el nombre, pues ya estaba mandando tropas a la ciudad de Rostov, donde fueron algunos pues de los primeros manifestaciones del grupo Wagner, que entró con tanques, tomó algunas oficinas de gobierno. Entonces, pues se apagó muy rápido la rebelión armada. Que también, pues digo, no es para sorprenderse, pero pues en la prensa occidental ya estaban tachando a Prigozhin de héroe, y horas después pues ya era otra vez terrorista malévolo, ¿no? Entonces, pues eso habla mucho de las dinámicas de los medios, de la manera tan fácil con la que se habla de golpes de Estado, de ciertas situaciones que no necesariamente se sostienen en los hechos, y por eso yo creo que hay que ser muy cuidadoso con el lenguaje, y en el fondo pues esto es una lucha, una disputa por un cambio pues una disputa por la hegemonía global, en la cual yo sigo sosteniendo que está implícita la derrota o la derrota del proyecto neoliberal, porque no podemos hoy hablar de neoliberalismo en los términos que fue planteado en lo que se llamó el Consenso de Washington, que hablan, por ejemplo, de un adelgazamiento del Estado, cuando hoy estamos viendo que están proliferando los gobiernos de corte estatista, tanto en los gobiernos progresistas un poco más hacia la izquierda, como también en los gobiernos abiertamente fascistas, que son un tipo de capitalismo nacionalista que no necesariamente es neoliberal. Ahí está el proceso de desdolarización. No puede proliferar este colonialismo de mercado neoliberal en un mundo donde cada vez hay más sanciones económicas, y por lo tanto va a haber cada vez más restricciones a eso que han llamado el libre mercado, que nunca existió en los hechos, pero que servía muy bien precisamente para sancionar. Tú ves cómo están reaccionando algunos países en África en contra del colonialismo europeo. Estás viendo pues las mismas, estas tesis del Gran Reset en el Foro Económico de Davos, donde la superoligarquía globalista pues está reconociendo que pues ya no les funciona ese proyecto económico, y por eso a mí me parece pues absurdo seguir hablando de que el neoliberalismo como lo conocemos pues siga teniendo viabilidad. Va a seguir existiendo el capitalismo y otras formas de acumulación, pero ese proyecto que surgió en el Consenso de Washington, pues ya fue, ¿no? Pues ahí están también los proyectos de Estados Unidos de volver a generar su planta industrial, luego de que pasaron toda su planta industrial a Asia, pues ahora la quieren traer de regreso. Pues eso es antineoliberalismo. Entonces me parece que todo eso está implícito dentro de este choque, que pues es el ocaso de un régimen unipolar, que surgió de la Segunda Guerra Mundial, y está empezando a surgir un mundo multipolar donde las potencias asiáticas están cobrando un papel relevante. Ya, gracias, mi querido Manuel. Nada más déjame preguntarte sobre este punto que me quedó ahí. A mí me quedó la impresión con este caso que sucedió en Rusia, un tipo tan todopoderoso como Putin, de pronto me lo imaginaba así en esos tableros como los que nos mostraron ahora que fuimos al búnker, ¿no? De cuando se dio la conferencia mañanera y que nos presentaron ahí el búnker que construyó Genaro García Luna y así todas las pantallas, pues me imaginaba a Putin también un tipo con un control y con una inteligencia bastante importante, pues que en tantos frentes de batalla y de pronto, cabrón, ¿no? De pronto dentro de las Fuerzas Armadas, pues me parece que fue yo no lo calificaría una señal de debilidad, pero sí de que de pronto pues le puede brincar un conejo peligroso en una institución que es la más importante de su país, que es el ejército mexicano. ¿No te dio esa impresión? El ejército ruso. Ruso, perdón. Bueno, pues es que ningún personaje es completamente imbatible o invulnerable. Eso ya tiene más que ver con un posicionamiento de que ha tenido Putin de hombre duro durante muchos años,
pero que pues nadie es absolutamente poderoso, ni el más poderoso de los poderosos es absoluto en términos totales, ¿no? Desde luego que hay vulnerabilidades pues en Rusia, como las hay en China, las hay en Estados Unidos, las hay en cualquier potencia, y sí significó un problema, desde luego que sí encendió las alertas. Creo que la manera de resolverlo estaban también algunos escenarios. Si era demasiado suave en la manera en que se iba a castigar esta rebelión, pues se corría el riesgo de que se dividieran filas dentro de los altos mandos militares y políticos de Rusia, y si era demasiado severo, en ese instante se podía reactivar otra vez el castigo, y optó por ahí por un camino intermedio de darle viabilidad de váyanse a Bielorrusia, pero se va a desmantelar el grupo Wagner. Entonces, creo que eso también mostró pues la capacidad de operación política de Putin a gran velocidad, porque en esos momentos álgidos no tienes mucho margen para pensar las cosas, ¿no? Vas a lo que vas, y creo que por eso yo no estoy muy seguro de que hasta qué punto salió debilitado, porque también es un golpe a la autoridad del gobierno de Rusia, y hasta qué punto salió fortalecido, porque pues, su capacidad de maniobrar y de lidiar con la situación y sofocar una rebelión con pocas bajas en cuestión de horas, pues también habla de la capacidad política que tiene este personaje para operar. Entonces, pues yo me quedaría con esa situación. Obviamente van a seguir ahí las cosas, pero yo no he visto que la oposición en Rusia tampoco se haya levantado o expresado mucho, ¿eh? O sea, desde luego que hay una oposición dentro de Rusia, pero no vi que aprovecharan este levantamiento de Wagner para eso. También lo que a mí me llamó la atención, pues es que según algunas versiones de la inteligencia estadounidense, publicadas por CNN y por el Washington Post, pues los altos funcionarios estadounidenses esperaban más derramamiento de sangre, como dijo CNN, ¿no? La pregunta es si lo esperaban, pues nada más como por sus buenos deseos o sus intenciones que tienen ahí, o si había algo más detrás, ¿no? Que eso todavía es la sospecha, pues por ahí hay un faltante de 6.200 millones de dólares que acaba de reportar el Pentágono la semana pasada, que se le está dando de excedente el dato en el radar, por si luego nos sirve para atar algunos otros cabos. Ya, gracias, Manuel. Pues en un minuto, ¿con qué se despide cada uno, mi querido Pues que Temori? yo también tengo un comentario sobre el motín de Prigozhin. Sí, adelante. Gracias. O sea, es que el análisis no se puede hacer completo porque todavía falta bastante información. Hay muchos puntos oscuros y todavía confusos en donde todo el mundo se está preguntando realmente cuál fue el alcance de esto. Hay una versión de que Sergei Surovikin, que es el comandante del ejército ruso en Ucrania. Hay una versión de que Surovikin tenía conocimiento de que Yevgeny Prigozhin, que es el jefe de Wagner, iba a hacer este motín. Hay otra versión de que incluso Ramzan Kadyrov, que es el jefe militar de Chechenia, el jefe de estas unidades chechenas que son de las más temibles de las que están ahora actuando en Ucrania, de que también él podría haber tenido conocimiento de eso. El tiempo en el que esto, otra versión es que Prigozhin adelantó su jugada porque fue descubierto que él pretendía no deponer a Putin, pero sí tomar presos al jefe del Estado Mayor y a Sergei Shoigu, Sergei Shoigu, que es el ministro de Defensa con el que trae pleito casado desde hace ya mucho tiempo. Un ministro de Defensa que, por cierto, nunca ha servido en el ejército, ni un día fue soldado. Él creció siendo aliado de Putin y por eso los soldados, y en particular Prigozhin, le tienen pues animadversión porque dicen que es un incompetente y que como no es soldado, o que como nunca fue soldado, pues entonces no tiene por qué ser el comandante del ejército. Pero la cosa es que otra versión posible es que Prigozhin adelantó su jugada, y la otra, que también es muy probable, es que fue un gesto de pánico de Prigozhin unos días antes de que le arrebataran a su grupo Wagner, porque había un ultimátum puesto por el ministro de Defensa Shoigu para que el grupo Wagner se incorporara
al ejército ruso y entonces dejara de darle problemas Prigozhin como jefe de ese grupo. Entonces, en un acto de pánico. El tema es que todo ocurrió muy velozmente y la cuestión es si efectivamente desactivaron la ofensiva de Prigozhin o Prigozhin ya no sabía qué hacer. Iban a llegar sus fuerzas a Moscú y si entraban en combate iba a ser, o sea, ya no iba a haber vuelta atrás para él. O sea, Alexander Lukashenko, que es el presidente de Belarus, le abrió una puerta de salida a Prigozhin antes de que llegara precisamente a un callejón en el que ya no iba a haber salida. Hubo 13 aviadores muertos porque tomaron 6 helicópteros y un avión. Esto ya para muchos militares rusos significa que Prigozhin tiene que ser castigado por su traición, porque fue una traición a todas luces, pero iba a ser bastante mayor la cuota de muertos. Entonces todavía lo han logrado controlar, abriéndole una puerta de salida a Prigozhin. Fueron unas horas. Yo no veo cómo podría haber levantamientos por toda Rusia, como si la oposición estuviera armada y en cuclillas esperando el momento para asaltar. No se podían haber esperado este movimiento, ni tampoco hubo, o sea, a mí me parecieron más elocuentes los silencios. Los silencios de la gente que antes que apoyar, por ejemplo, abiertamente a Putin, se quedó esperando a ver qué pasaba, a ver qué diablos estaba pasando, qué apoyos realmente tenía Prigozhin o qué no. Entonces todavía falta información. Pero lo que sí es evidente, y esto nos ayuda para el análisis general de la decisión que tomó Putin cuando el 24 de febrero de 2022 ordenó la entrada, la invasión de Ucrania por el ejército ruso, son las consecuencias. Él prometió una victoria rápida, que evidentemente, bueno, ya llevan 16 meses en guerra, o sea, esta victoria rápida nunca se produjo, nunca han perdido mucho del territorio que ganaron a un costo muy alto en recursos y en vidas humanas, pero además prometió la desmilitarización de Ucrania y Ucrania está más militarizada que nunca. Prometió echar para atrás a la OTAN, alejarla de las fronteras de Rusia y logró que Suecia y Finlandia se incorporaran a la OTAN. Prometió que iba a ponerle jaque a Occidente y después del caos que tenían Washington y sus lacayos durante la época de Donald Trump, logró que la OTAN, que andaba también toda desplegada, se uniera alrededor de Washington. Y también les prometió a los rusos que esto no iba a tener un costo para ellos, que no iban a tener violencia en su territorio. Y no solamente ha habido algunos actos que me parecen todavía bastante aislados, más simbólicos que eficaces, algunos actos en territorio ruso, algunos ataques a bases rusas o actos en poblaciones rusas en la frontera, pero sobre todo que de pronto, en lugar de haber tomado Kiev, como Putin prometió, de pronto tenían una columna de militares rusos amenazando Moscú. Y esto es mucho más allá de lo que cualquiera podíamos habernos imaginado. A mí me parece que yo no quisiera ver a un maniático, o sea, porque a mí me parece que Vladimir Putin, con todos sus defectos y toda su megalomanía, es un hombre con sentido de Estado. Yo prefiero a Putin en control de las armas nucleares de Rusia que a un maniático enfermo como Yevgeny Prigozhin en control de esas armas. Entonces, a mí me parece que se saldó con el menor daño para Rusia después del daño ya infligido, que es el motín y es el demostrar que Moscú es vulnerable. El solo hecho de mostrar que Moscú es vulnerable a un ataque ya es una clara muestra de debilidad de Vladimir Putin, algo que va a afectar su imagen personal y que definitivamente es todo lo contrario de lo que Vladimir Putin le había planteado al pueblo ruso al inicio de esta guerra. Gracias, mi querido Temoris. Pues Alejandro, ¿con qué cierras? No, pues nada más para la gente que de pronto dice que, o
o que pueda hablar del narcocorrido, ¿no? Digo, simplemente en este punto. Yo sí quisiera decirles que la narcocultura, para bien o para mal, en este país, existe, ¿no? Y para toda esa gente que dice, ay, no, es que la narcocultura, yo creo que les hace falta conocer el país, yo creo que les hace falta estudiar, les hace falta ver más profundamente, ¿no? Que el problema, ¿no? Es estructural, es decir, una canción, una película, una serie, no va a llevar a un niño a matar, ¿no? El problema es mucho más profundo, pero bueno, hay gente que cree que las películas o que el cine o que todo esto lleva a que los niños sean sicarios, ¿no? Estaba leyendo ahí en el chat, ¿no? De alguien que decía que yo no menciono a Javier Valdés. Javier Valdés es mi hermano, era mi hermano, ¿no? Y le he escrito todo un libro a Javier Valdés, y Javier Valdés, siempre discutimos, Javier y yo, sobre la marihuana, ¿no? Porque yo soy consumidor de la marihuana, él no lo era. Entonces siempre discutimos de la narcocultura. Él era muy radical en ese sentido. Me parece que, digo, no logramos llegar a nada porque desafortunadamente nos lo mataron en 2017 y por eso ya no pudimos discutir, pero, o llegar a un acuerdo entre él y yo, pero platicábamos mucho de cómo es la narcocultura. Digo, pues de ahí están todos sus textos, Mala Hierba, ¿no? Que prácticamente te reflejan toda esa narcocultura que existe y que está ahí viva y latente, ¿no? Y que a veces siento que la gente no quiere voltear a verla. Desgraciadamente, siento que como un nacionalismo muy chafa, ¿no? De nosotros no somos eso. Sí, desgraciadamente también somos eso, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, creo que habría que estudiarlo un poco mejor, sea un poco más profundo, pero bueno, hasta con eso me quedo. Ojalá que volvamos a hablar de este tema. A mí me parece que va a ser, o sea, que es un tema que se tiene que seguir debatiendo. Además, yo creo que dentro de un par de meses ya se estrena un documental sobre narcocorridos, entonces va a ser un buen pretexto para seguir hablando de esto, ¿no? Muy bien, gracias. Manuel, ¿con qué te despides? Pues ya no tengo mucho que comentar. Bueno, Pero no, yo decía porque después de que comentó aquí Temoris y quería Temoris. comentar algo, pero ok, también está bien, si ya está bien para todos. sí, pues digo que creo que todavía va a seguir el asunto. Me ha llamado también la atención lo que está pasando en China con este intento de Blinken de acercarse a Xi Jinping, de tratar de distensionar un poco las cosas, y al día siguiente Biden le llama dictador a Xi Jinping. Entonces, pues se están moviendo las cosas por varios frentes y pues va a ser la tónica de los próximos años, porque digamos estos conflictos junto con la pandemia pues están moviendo todas las estructuras de poder en el mundo, y pues me parece que esa es la gran película que estamos viendo, y que digo, aunque son momentos también difíciles, pero creo que es un momento muy interesante para documentar y analizar. Ya, pues muy bien, pues Temoris Greco, Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, pues tema que despertó muchas pasiones aquí, hay comentarios de todo tipo, así que siempre gracias por una mesa tan inteligente, tan constructiva, que además, usted que me está escuchando como audiencia, pues hacíamos preguntas también al final de esta mesa de temas que nosotros sabemos que Manuel, que Alejandro y que Temoris pues llevan muchos años trabajando, así que qué mejor que preguntarles a ellos sobre algo que tienen una experticia que nosotros les reconocemos. Así que, Temoris, Manuel, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, abrazos. Gracias. Okay. Gracias. Bye bye. Hasta Abrazos. pronto. Hasta Abrazos, pronto. no balazos. No balazos. Baigoncito.